consultorio y con Sergio Ávila, analista de IG. Sergio, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Susana? Muy buenos días. Oye, muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros. Invito a los oyentes a participar a través del teléfono 915 33 18 51. Llámenos, que nos gusta mucho escucharle, o a través de ese chat que hemos abierto en nuestro canal de YouTube, donde ustedes van a poder ver los gráficos que Sergio nos va a ir mostrando para entender mucho mejor y para aprender más de finanzas y de análisis y de bolsa. Oye, Sergio, lo primero, gráfico del IBEX 35, ¿cómo lo ves? Soporte, resistencias. ¿Qué te indica? Bueno, pues mira, fíjate que tuvimos una fase correctiva desde el pasado 18 de agosto, se paró en niveles de soporte, 7.764, y a pesar de las caídas que vimos el martes, después de ese dato de inflación en Estados Unidos, bueno, pues de momento la clave está en que aguante ese soporte, ¿no? Mientras aguante, pues seguimos estando en un rango lateral, en el que pues encontramos rebotes de corto plazo, pero bueno, la tendencia de medio plazo sigue siendo bajista, ¿no? Yo me fijaría, para que podamos ver mejor, vamos a poner un gráfico semanal para que lo podáis ver. Tenemos esos mínimos que decíamos, eran los mínimos anuales. Estamos en un rango lateral bajista con sucesión de máximos y mínimos decrecientes, pero bueno, pues tampoco es que se esté moviendo demasiado y que tengamos, quiero decir, a nivel de tendencial, que tengamos una tendencia clara, definida, ¿no? Así que bueno, yo creo que aquí la clave de cara a lo que podemos esperar es, yo me fijo siempre en el S&P 500, porque al final es el índice que dirige las bolsas mundiales. Y el S&P 500, tras la fuerte caída que tuvimos el martes, fijaros dónde se ha parado, la zona de los 3.900, nivel de soporte relevante, que es el nivel, bueno, pues tenemos una sucesión de mínimos crecientes, una fase de rebote desde el 16 de junio. No hay que olvidar que mañana tenemos vencimientos de derivados, que es la cuádruple hora bruja, y que esa es una zona de relevancia para mañana, los 3.900. Si perdiese el S&P los 3.900, pues probablemente el índice español también se podría haber penalizado, ¿no? Y empezar a ver más caídas. Pero mientras se mantenga por encima, hay probabilidades de que que se pueda mantener ese rebote que sigue vigente, sobre todo porque, bueno, lo que he visto ha sido que a pesar de las caídas que tuvimos el martes, la amplitud del mercado no se ha deteriorado, sino que ha seguido mejorando. Y por otro lado, hemos visto también que hemos tenido en las dark pools, en lo que se denominaría las piscinas oscuras, donde las manos fuertes hacen fuertes operaciones a cierre de mercado, bueno, pues que hemos tenido fuertes compras a pesar de las caídas relevantes que tuvimos el martes. Así que, bueno, la clave está ahí, 3.900. Mientras el S&P mantenga los 3.900, pues la estructura de rebote todavía sigue estando vigente. Y bueno, pues es lo que puede ayudar al IBEX 35 a que siga rebotando también, si es que finalmente tras los vencimientos vemos rebote y no se pierde ese nivel. Me hace señas Rubén porque está viendo algo en la pantalla que te llama la atención. Sí, la subida de los bancos, que no sé si a Sergio le llama la atención. Tenemos ahora mismo a la banca mediana, Bankinter, Sabadell subiendo más de un 5%, Caixa con avances del 4,7% y a los dos grandes, BBVA y Santander, los otros dos grandes, junto a Caixa, subiendo un 3%. No sé si esto va a seguir así, si el rally continúa, si llegamos tarde para tomar posiciones, si hay que estar en bancos o no, Sergio. Bueno, hay que tener en cuenta que la expectativa que tenemos ahora de subida de tipos por parte del Banco Central Europeo es agresiva, ¿no? Hemos visto esa subida de tipos de 0,75%. Se espera que en la próxima reunión se pueda subir otros 0,75%, 75 puntos básicos, y después, en la siguiente, probablemente otros 75 puntos básicos, ¿no? Lo cual, esto pues evidentemente es una muy buena noticia para el sector bancario. Justamente, mira, el día que se publicó esa subida de tipos ya tenemos Bankinter, porque para mí ahora mismo es la referencia, el más fuerte de todos. Lo estamos viendo cómo rompió esos 5,21, ahí ya nos da una señal clara de compra, ¿no? Al romper un triángulo. Fijaros, para que lo vamos a ver en el gráfico, pues tendríamos una consolidación lateral desde el viernes 8 de julio hasta que finalmente lo rompió el día 9 de septiembre, ¿no? 8 de septiembre, perdón. Pues justamente eso es lo que nos indicaba que lo más probable era una vuelta hacia los máximos, y a partir de aquí lo que hay que tener en cuenta es que si la banca va a aumentar las rentabilidades, que era lo que se le achacaba, ¿no?, como debilidad todo el tiempo atrás en el que los tipos de interés han estado en cero, pues ahora ya sí que efectivamente es un síntoma relevante para que los inversores puedan focalizarse en comprar bancos, porque a partir de ahora sí que las rentabilidades ya van en aumento. Así que
Es cierto que ya el timing no es el mejor, porque el timing hubiese sido aquí, poniendo stop por debajo de los 4,70, por ejemplo, en el caso de Bankinter, pero lo más normal sería pensar en que pueda seguir subiendo en medio-largo plazo. Ahora bien, bueno, tenemos a todos los indicadores muy fuertes, ¿no? Cruzados al alza. Lo ideal hubiese sido comprar, como digo, en esa zona, pero todavía no se puede subir al tren. Vamos al lío, que hay muchas consultas. 91-533-1851, WhatsApp 609-224-716, y recuerdo que también pueden hacernos consultas a través del chat de nuestro canal de YouTube de Radio Intereconomía, donde están viendo en directo los gráficos que Sergio Ávila IG está analizando en este consultorio de bolsa. Voy enseguida con una llamada, pero precisamente, y hablando de bancos, muy brevemente dime algo sobre lo que nos pregunta Diego en ese chat. Dice que esta tarde al cierre del mercado se va a poner bajista en el IBEX y en banca, ya que hablamos de bancos. Dice, para mañana día de vencimientos, ¿lo ves bien? Muy arriesgado, me parece. Pues, a ver, es cierto que los bancos están cerca de zonas de resistencias, pero fijaros la fortaleza que están marcando y lo suyo es que el SP500, como decíamos antes, no ha perdido esos 3.900. Por lo tanto, si mañana los vencimientos aguantan esos 3.900, podría ser que viéramos cierto rebote, ¿no? Fijaros que los indicadores en el IBEX están cruzados al alza, a pesar de la corrección del martes. Por tanto, lo que es la estructura de rebote, esta sucesión de máximos y mínimos crecientes sigue estando vigente. Para pensar en cortos, hombre, pues deberíamos de exigir al menos que perdiera esta directriz, la zona de los 8.028, más o menos, ¿no? 8.022. Mientras no lo haga, bueno, es arriesgado. Esto sería una apuesta, es jugársela a los vencimientos y a la volatilidad, ¿no? Y que le salga bien. Yo, aquí en este caso, desde el punto de vista de inversor, lo ideal es tener un plan y hacer las cosas en base a señales, no a corazonadas. Luis, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Quería saber, a ver qué me dice el asesor de entrar en Repsol o en Iberdrola, debido a los impuestos que están poniendo en España y en Europa. ¿Y cuál de las dos cree que es mejor? Muchas gracias. A usted, Luis, por llamar. Bueno, para analizar Repsol hay que analizar el precio del petróleo. Yo creo que el precio del petróleo, no sé qué, nos tenemos que fijar en el caso del Brent, que en el corto plazo se ha perdido un rango lateral por la parte inferior, lo cual lo que nos indica es que estamos en tendencia negativa todavía, ¿no? En el caso del Brent empezaría a mejorar si rompiese los 98,40 dólares el barril, cosa que todavía está lejos, y el hecho de que haya roto un rango lateral pues aumenta las probabilidades de que la tendencia bajista en la que se encuentra de corto plazo pudiera continuar e incluso ver caídas adicionales. Esto podría perjudicar a las petroleras. Es cierto que hay muchas petroleras en Estados Unidos que lo están haciendo muy bien, que siguen aguantando muy bien el chaparrón, pero Repsol no es de las que más fuerte está. Fijaros, si os fijamos en el gráfico, ahora mismo yo lo que me fijaría es que al menos Repsol rompa esta sucesión de máximos decrecientes, tendría que romper al menos la zona de los 13.32, porque si perdemos los 12.66, lo más probable sería pensar que ese rango lateral que se ha generado en el precio de Repsol, al igual que se había generado un rango lateral en el precio del petróleo, pues de romper ese rango lateral podríamos ver mayores caídas hacia el soporte anterior que tendríamos en los 15.54. Y si luego se perdiese esos 15.54, estaremos hablando de que se activaría un segundo impulso bajista. Así que yo de momento, si estuviese dentro de Repsol, pues aguantaría con stop por debajo de esta zona, de los... Y para entrar, que nos preguntaba Luis, de momento no, ¿no? Para entrar no, porque claro, como digo, para entrar al menos tendríamos que ver que aguante bien estos soportes, que el mercado empiece a ser optimista de nuevo, después de ese mal dato de inflación, y que veamos ruptura al menos de los 13,32. Eso resuelve. Mejor Iberdrola, entonces, que nos daba la opción de Iberdrola. Vale, sí, Iberdrola en este caso es un valor de todo un sector fuerte a nivel general, porque las utilities en época de crisis lo suelen hacer bien, porque al final los ingresos se siguen manteniendo en este entorno, ¿no? En un entorno en el que podamos tener pues un menor crecimiento económico. Es cierto que de momento estamos en fase correctiva también en Iberdrola. Fijaros, llegamos a la zona de máximos de mayo de 2022. Hemos tenido un primer movimiento correctivo. De momento está aguantando bien la media de largo plazo, pero tenemos a los indicadores técnicos girados a la baja. ¿Qué es lo que haría yo aquí? Pues me fijaría en que, por ejemplo, el MACD o otros indicadores veamos un giro positivo. Cuando veamos ese giro positivo, ya sí que nos podemos plantear entrar en Iberdrola. ¿Por qué? Porque es cierto que en el medio plazo tenemos figuras técnicas activadas, como es, por ejemplo, que tenemos un doble suelo
que se generó en su día en las 8.27 y que de momento, mientras que no se perdiese ese nivel, esos 8.27, pues el objetivo teórico activado que tiene por doble suelo serían los 11.87, con lo cual lo más normal sería pensar en que al final los termine por cumplir. Pero en el corto plazo, fase correctiva y hay que esperar a que nos genere algún suelo de corto plazo antes de entrar. Venga, un par de consultas antes del boletín. Ángel dice, ¿cómo ve, Sergio, una entrada en corto en Prosegur? Y si lo ves bien, posible objetivo. Corto en Prosegur. Y luego un oyente que nos dice que tiene Grifols en 13,5, 13,50. ¿En qué punto podríamos pensar que se acabó la fuerte subida? Prosegur, cortos y Grifols, 13,50. En el caso de Prosegur es cierto que aquí lo que nos ha dejado ha sido una figura de distribución al llegar a la media a largo plazo. Aquí, bueno, sí que se podría intentar quizás hacer un corto, planteando un stop por encima de la zona de los 1,8491, que es por donde tenemos la resistencia, además coincidiendo con el nivel de soporte según en puntos pivote. Los puntos pivot son niveles de soporte y resistencia muy importantes. Al final lo que hacemos es calcular a nivel general dónde se ha movido el precio y cuáles han sido los puntos intermedios donde ha habido movimientos relevantes. Con lo cual, bueno, ahí podríamos tener una zona de resistencia, 1,8491, y plantear que si esto definitivamente ha sido la pérdida de las medias y la pérdida del rango lateral, pues pensar una vuelta a los mínimos anteriores, ¿no? Hacia la zona de los 1,53. O sea que no lo veo descabellado. Pensando también, voy a mirar un momento el gráfico semanal, el gráfico mensual claramente bajista. Nos queda un minutito para las noticias, para que nos dé tiempo a Grifols. Pues sería en este caso negativo en Prosegur. Y Grifols, muy rápidamente. Sí, 13,5. ¿En qué punto pensamos que se acabó la subida? Nos decía. Vamos a ver, pues mira, nos vamos a tendencia bajista a largo plazo, claramente. En gráfico diario, para ver un poquito más claro, pues estamos en fase de rebote, pero dentro de una tendencia que es también bajista, ¿no? Con lo cual aquí justamente estamos en zona, ha llegado a zona de resistencia en los 12,64. Yo lo que me fijaría aquí es cuando volvamos a ver un giro negativo en los indicadores técnicos, pues incluso más para cortos que para largos. La tendencia es claramente negativa. Echa humo el chat también de YouTube, así que te voy a dejar con 3 valores para que luego nos des una breve pincelada solamente sobre Telefónica a 4.10, Soltec con la subida de hoy, más de un 6% de resultados, y Uber en el medio plazo. Telefónica, Soltec y Uber. Y luego más WhatsApp, que tengo también por aquí. Hasta ahora, Sergio, vamos a las noticias. Segunda parte de este consultorio de bolsa con Sergio Ávila, analista de IG, 915331851, WhatsApp 609224716, y les recuerdo que pueden ver los gráficos en directo en nuestro canal de YouTube de Radio Intereconomía. Ahí está Sergio Ávila analizándole todo aquello que le están planteando y también lo que le están planteando a través de ese canal, de ese chat del canal de YouTube. Te mencionaba 3 valores, vamos muy rapiditos con ellos, lo que hayas visto. Telefónica, nos decía Gabriel, compradas a 4.10, Soltec con la subida de hoy, Uber en el medio plazo. ¿Qué te ha dado tiempo a mirar, Sergio? Sergio, no te oigo. No sé si tenemos por allá a Sergio Ávila. Ahí estamos. Perdona, que se me había muteado el micrófono, Nada. disculpa. Mira, te decía que en el caso de Telefónica, he visto los 3 en este tiempo, muy rápidamente, así que te los comento todos. En el caso de Telefónica, lo que es la tendencia había sido positiva, el sector se había comportado bien, pero bueno, justamente habíamos visto cómo al hacer máximos en el entorno de los 5 euros, 4,90, pues se nos generó una figura de doble techo que nos la confirmaba al romper el mínimo entre máximos, 4,36. A partir de ahí, pues ya nos avisaba de que podían venir problemas y desde entonces pues estamos en una tendencia bajista de corto plazo que nos tiene marcado un objetivo teórico por esa ruptura o por ese doble techo hacia la zona de los 3,81, con lo cual podríamos esperar que la presión bajista pueda continuar. ¿Cuándo empezaría a mejorar? Pues bueno, al menos hay que exigirle, ¿no?, que rompiese esta directriz, que no es los máximos decrecientes. Mientras no lo haga, la tendencia es bajista. En el caso de Soltec, vamos a echar un vistazo, que bueno, hoy ha tenido un muy buen movimiento. Fijaros que desde los mínimos del pasado 17 de junio, pues estamos cerca de poder activar un segundo impulso alcista, ¿no? Tendríamos un primero, correcciones a niveles FIBO, 38,2% de Fibonacci, 4,92 es el soporte. Y a partir de aquí, pues bueno, vemos que los indicadores técnicos empiezan a girar al alza, que lo más probable es que ataquen los máximos 5,75 y de romperlos nos activaría un segundo alcista hacia la zona de los 7,01, 7 euros. Con lo cual, pues muy positivo hay que ser en este caso Soltec, que además está en un sector que lo más probable es que lo siga haciendo bien, ¿no? Tanto las energías, las utilities como energías renovables
a nivel mundial lo están haciendo bien, por lo tanto, pues podemos esperar ahora mismo en este caso de Soltec. Y por último, Uber a medio plazo. Uber me está encantando lo que está haciendo. He visto el gráfico ahora y me está pareciendo muy interesante. Nos faltaría, a ver, aquí tenemos dos cosas. Tenemos un canal bajista que nos guía los precios desde febrero de 2021. Sin embargo, estamos atacando los máximos generados en agosto, el día 11 de agosto, que están en 33,40. De romper ese máximo, se nos activaría un segundo impulso alcista a corto plazo. Objetivo teórico 40,90. Pero es que de romper la directriz que une los máximos decrecientes, nos activaría un objetivo por ruptura de canal hacia la zona de los 52,60. Y además, bueno, he dado tiempo a mirar, en este caso las tengo ya analizadas en este tiempo, pues la valoración que tenía puesta en cuanto a valor intrínseco con respecto a lo que se espera, los futuros beneficios, y me sale 51 euros de valor teórico intrínseco. Por lo tanto, estaríamos ahora mismo bastante infravaloradas, estarían en 33,20. ¿Qué es lo que se espera de Uber? Para este año se espera que tenga pérdidas potentes, 7.237 millones, pero a partir de 2023 se espera que los beneficios aumenten de forma considerable. 2023, 1.510 millones, 2024, 2.782, 2025, 5.468 millones de beneficio neto. Y el crecimiento compuesto de los ingresos hasta 2026 se espera que sea del 22,7%, con lo cual, bueno, pues esto podría avalar que los inversores ya están descontando lo que va a pasar en el futuro y no lo que va a pasar en este año, que quizá ya lo dan por descontado. Así que, bueno, buena pinta. Venga, vamos con un par de consultas. Alberto de La Coruña nos da 4 valores. Ya hemos hablado de 2 de ellos, de Soltec y de Sabadell, así que vamos con los otros 2, soportes y resistencias de Logista y Solaria. Y luego otro oyente desde Perú, que nos escribe a través del WhatsApp, dice, consulta sobre el eurodólar, si llegará a 0,98. Vale. Bueno, pues vamos a ver, Logista y Solaria. Vamos a hacer un vistazo por ahí. Bueno, pues aquí Logista tiene un soporte muy claro en la zona de los... Claro, es que habíamos marcado un objetivo. No se ha tocado no se llegó a tocar por unos céntimos, que era justamente los 20,34. Aquí lo que yo me fijaría es que en ningún momento pierda los 18,81, porque si no rompe los máximos y pierde los 18,81, nos podría activar un objetivo por doble techo. Lo más normal sería que no, que lo atacase los máximos y que se vaya hacia esos 20,34, y si rompe los 20,35, pues que pueda seguir teniendo recorrido. Así que soporte clave 18,81. Y en el caso de Solaria, lo echamos un vistazo también. Bueno, en el caso de Solaria tenemos soporte clave justamente los 18,70. Tenemos aquí una especie de rango lateral ya desde hace bastante tiempo. Soporte 18,70, primera resistencia justamente los máximos del martes. De romper esos máximos, lo más normal sería pensar en una vuelta a nube hacia los 24,66. De momento podría ser un mantener. Hay un soporte intermedio en la zona de los 20,49. Mientras se mantenga por encima, pues bueno, lo más normal sería pensar en positivo para Solaria, dentro de que están cotizando en un rango lateral y que es un poco más aburrido. Pero vamos bien, no está mal. El otro era el eurodólar, si llegará a 0,98. Perdona, faltaba el eurodólar. Pues lo echamos un vistazo también. Bueno, ¿qué ha pasado con el eurodólar? El eurodólar es cierto que a nivel técnico nos activó un objetivo alcista de corto plazo. Lo que pasa es que luego se ha deteriorado con ese dato de inflación de Estados Unidos, ¿no? Pero el hecho de que rompiese la zona de los 1,0009 nos indicaba que podríamos ver algún rebote adicional. Mientras no se pierda la zona de los 0,9848, pues seguiría estando vigente teóricamente ese escenario. Lo único de aquí lo que yo me voy a fijar es ver si rompe el 61,8. Fijaros que estamos ahora mismo en ese soporte, 61,8% de FIBO. Si pierde los mínimos de hoy, los 0,9956, ya sí que pensaríamos una vuelta hacia los 0,9866. Pero mientras no lo pierda, hay posibilidades de que lo aguante y que pueda, bueno, pues a medida que el mercado está digiriendo qué es lo que pasó con el dato de inflación, ¿no? Porque desmontó la idea teórica de que la inflación va a hacer techo rápido y que a partir de ahí la Fed pues podría ser menos agresiva en la subida de tipos de interés. Eso se ha desmontado con este dato de inflación, que ha sido peor de lo esperado.
Hay que ver lo que dice la FED esta semana que viene, y luego pues a ver cómo se toma. Pero lo que está claro es que el Banco Central Europeo subirá los tipos en la próxima reunión otros 0,75 y se espera que la siguiente otros 0,75 más. Con lo cual, bueno, pues eso por un lado debería beneficiar al euro, aunque por otro lado puede causar esa incertidumbre sobre si va a generar una crisis de deuda en Europa. Bueno, es que la verdad es que tenemos muchos problemas aquí. José Ramón de Barcelona nos pregunta por dos valores americanos. Mira, le digo el primero, es T. Rowe Price Group, el ticker es TROW, compradas a $132. Si quieres, nos dices esta y después te cuento la segunda. Pues mal, valor bajista, tendencia claramente negativa. Fijaros que aquí en su día, aquí lo habíamos analizado para el canal de YouTube, para mi canal de YouTube, Sergio Ávila Bolsa, en su momento. Habíamos dicho que estaba dejando un doble techo, que si rompía el mínimo entre máximos nos iba a marcar un objetivo teórico hacia la zona 146,3, cosa que ya ha cumplido. Y ha seguido cayendo, ¿no? La tendencia sigue siendo bajista, ha intentado rebotar recientemente, pero fijaros que ya se ha perdido otra vez la sucesión de esos mínimos. Bueno, no la ha llegado a perder, no se le podría dar por perdida definitivamente, pero vamos, que lo más probable aquí, una vez que se pierde el soporte de los 115, cierre diarios por debajo de ese nivel, pues lo más normal sería pensar incluso en que podemos tener pues caídas adicionales desde aquí. Yo sería en un valor en el que a mí no me gustaría estar. Vale. Habría que haber salido bastante antes. El otro es con el ticker FRT, Federal Realty Investment Trust, del NISE. FRT, en este caso, dice compradas a $136. Vale, pues mira, fijaros que simplemente poniendo un filtro en los gráficos de una media de 200 periodos, se puede poner una media de 200 ponderada, solamente con eso veíamos que tuvimos una fuerte tendencia alcista. Luego se perdió la media giró a la baja y a partir de ahí lo que vimos fue movimiento de rebote generando un primer impulso bajista, o sea, fijaros, niveles de Fibonacci 61,8. No fue capaz de tirar hacia arriba, nos marcaba esta vela, que la voy a poner en grande para que se vea bien. Esta vela nos decía que en el 61,8 nos dejaba una vela con larga mecha superior, indicando que ahí encontramos una cierta resistencia relevante. Y luego se perdió el mínimo entre máximos, marcando un objetivo teórico de caída hacia la zona de los 99,55. ¿Qué ocurre? Que ahora tenemos pues, otro segundo impulso, más amplio, que ha llegado también al 61,8 y desde ahí vuelta a caer de nuevo. Entonces, ¿qué se puede esperar aquí? Bueno, de momento tenemos una sucesión de mínimos crecientes que se está perdiendo y lo más probable sería pensar en que pueda seguir continuando con esa tendencia bajista. Así que no me gusta. Vamos a echar un sprint para irnos, que está Jorge al teléfono, así que en 30 segundos pregunta y respuesta. Jorge, buenos días. Muy buenas. Quería preguntar por AENA y por IAG. Vale. Que, bueno, las restricciones de viajes ya se están quitando y estos están muy bajistas, los valores. Vale, pues a ver qué pasa. Gracias, Jorge. 30 segunditos, Sergio, que nos vamos. Pues nada, como él dice, está bajista, por lo tanto no se puede hacer nada. De hecho, ha roto un lateral bastante amplio por la parte inferior. Esto indica que lo que está indicando el mercado es que a pesar de que las restricciones se puedan haber quitado, la clave está en que a futuro si vamos a entrar en un periodo recesivo, ¿no? Y que eso pueda pues, disminuir el consumo y disminuir los viajes. Con lo cual, pues ahí tenemos tendencia bajista, no se puede decir nada más. Y por otro lado, ni tocarlas, ¿no? IAG, de momento no la tocaría porque hasta que tiene que mejorar mucho y tiene muchas resistencias por el camino. Y en el caso de IAG estaba intentando aquí reestructurarse o recuperar. Decíamos que si rompía los 1,50 nos activamos un objetivo hacia 1,79,8. Evidentemente hasta que cumpla ese objetivo, hasta que active ese objetivo, pues le queda mucha tela que cortar, ¿no? Muchas resistencias por el camino. Así que de momento lo importante es que no pierda los 1,20. Si lo pierde todavía seremos más bajistas. Nos vamos, Sergio Ávila, que nos dejamos un montón aquí en el tintero. Es un placer hablar contigo. Gracias, hasta la próxima. Muchas gracias, hasta pronto.